Contextos. Contexto legal. Y ya está listo el doctor Hugo Morales, abogado postulante. Hugo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues tal vez recordarán nuestros radioescuchas que en este mismo espacio, por allá del mes de febrero, hicimos un comentario en relación a que la Cámara de Diputados federal estaba haciendo un análisis de iniciativa para modificar la Ley General de Salud para fomentar de alguna manera la donación de órganos. Y estábamos comentando en aquella ocasión que esa iniciativa tenía el interés de modificar las condiciones actuales en relación a la potenciabilidad que tiene o que tenemos todos los mexicanos de ser donadores de órganos. Y es que actualmente se contempla que para ser un donador, pues es preciso que expresamente una persona señale que está de acuerdo en donar sus órganos, y eventualmente, cuando no se ha negado expresamente, los familiares también pueden otorgar una anuencia. Sin embargo, precisamente esta intención de modificación, esta iniciativa, pues que se está analizando incluso todavía en el Congreso de la Unión, tiene un matiz interesante. Sería la de que todos fuéramos potencialmente donadores en la medida en que expresamente no hayamos manifestado nuestra intención de no serlo. Y más allá de eso, que no sea necesario que las personas que han manifestado o que no han manifestado en este caso su incompatibilidad con la donación de órganos, que no sea necesario que se registren en un padrón nacional que actualmente es necesario se registre. Pues bien, dentro de este proceso que hemos comentado, ya habíamos hecho alguna referencia por allá del mes de febrero, el Congreso de la Unión ha empezado algunas investigaciones que resulta interesante y que son las que quiero transmitir. Particularmente el hecho de que se solicitó a la Ciudad de México, tal vez por ser la entidad que tiene el padrón o que podría llegar a tener el padrón más grande de donadores expresos, sobre la cantidad de personas que han expresado su voluntad de verdaderamente ser donadores de órgano. Y algo que me ha llamado poderosamente la atención es que contesta la Ciudad de México que en los últimos 7 años, es decir, de enero de 2008 a diciembre de 2015, tienen registrado una cantidad de 5,000 personas que han manifestado expresamente pues ahora sí que su voluntad de ser donadores. Una cantidad que es prácticamente ridícula en relación al universo de las personas que habitan en Ciudad de México. Algo que de alguna manera vendría a robustecer la necesidad de modificar las actuales condiciones de la Ley General de Salud, a partir de que, como decimos, pues si nada más 5,000 personas en la Ciudad de México son potenciales donadores, hay que decir que hay que cubrir unas condiciones muy específicas para ser donador. No es nada más manifestarlo e incluso fallecer. Hay que fallecer en unas condiciones que permita posteriormente que esos órganos puedan ser utilizados, trasplantados. El tema no deja de ser importante porque decimos únicamente 5,000 personas en un universo tan grande. Los números que tiene la Cámara de Diputados en relación a las necesidades de trasplantes hablan de lo siguiente: aproximadamente 20,000 personas en el país necesitan un trasplante, de las cuales 12,000 necesitan un trasplante de riñón. Es decir, que aún en la potencialidad que significa la Ciudad de México, en su realidad de que fallecieran estas 5,000 personas y que realmente estuvieran en condiciones de donarlo, pues todavía faltarían muchísimo más donadores que pudieran facilitar estos órganos para que pudieran, eventualmente estos necesitados de trasplante poder recibir los mismos. Una iniciativa que decimos resulta muy interesante, que se está analizando en materia federal, pero que tal vez sería interesante para los estados que pudieran también reglamentar de alguna manera esa necesidad o no necesidad de manifestar expresamente hay que decirlo, no solamente ante el notario público, sino también ante las secretarías de finanzas cuando solicita uno su licencia de conducir. De hecho, cuando menos en el caso de Coahuila, no sé si en el resto de los estados, ahí tiene ese apartado donde dice si desea donar órganos y habría que ver cuántos son consultados, cuántos dicen que sí, cuántos que no. Mira, yo me atrevo a decir que son pocos, y lo digo en base a los números que la Ciudad de México manifiesta, porque también el reporte que Ciudad de México emite a la Cámara de Diputados es que, si bien es cierto que son nada más 5,000 donadores de órganos,
también es cierto que a partir del año 2011 ellos ya contemplan dentro de este padrón la posibilidad o la manifestación que hace el ciudadano al solicitar su patente de conducir. Es decir, que estos 5,000 ciudadanos se encuentran contemplados en el universo de aquellas personas que han renovado o que han obtenido su licencia de conducir en la Ciudad de México a partir de 2011. Entonces, bueno, ya han pasado de 2011 a 2016, pues prácticamente 5 años, y aún así no se ha incrementado notablemente esa manifestación expresa de... Oye, Hugo, aclara. Sí. Yo pongo que soy donadora, establezco que quiero ser donadora. Tengo un accidente, y las autoridades, el CEMEFO, recoge mi cuerpo, se lo lleva, ve la licencia y como dice que soy donadora, en automático puede hacer válida mi voluntad de donar, o tiene que avisarle a mi familia para que la familia dé alguna autorización. Te digo por qué, porque muchas de las veces uno toma la decisión de ser donador, pero luego la familia dice, ¿qué te pasa? Mira, ese es un tema interesante. Precisamente la Ley General de Salud siempre participa a los familiares para que den una anuencia final. Es decir, que en la práctica sucede que a pero pesar entonces, de ¿de que qué tú no vale? manifiestes. Eso es precisamente parte de la reforma que se está planteando en la Cámara de Diputados. El hecho de que cualquier persona que fallezca en automático pueda ser donador de órganos si no manifestó pues expresamente su negativa a hacerlo, ¿no? Pero yo creo que, y bueno, este tal vez sería el señalamiento oportuno para las entidades, en este caso para Durango y para Coahuila. Sería interesante que legislaran en esa medida y en relación a ese tipo de cuestiones en estas dos entidades, porque finalmente no deja de ser importante que la aplicabilidad de este tema en materia de salud pues también puede llegar a corresponder en exclusiva a la competencia de cada uno de estos estados. Uh-huh. Y finalmente, cuando se tome en cuenta la posibilidad de legislar en este tema, yo creo que sería interesante que se tomara en cuenta lo que tú dices, Marcela. La manifestación propia debería superponerse definitivamente a la manifestación o a la oposición de los familiares o de los amigos o de aquellas personas que pudieran llegar a tener un vínculo sentimental con la persona que es donador de órganos. Es decir, el hecho de que una persona manifieste expresamente sería suficiente o debe ser suficiente para que se tome en cuenta si los órganos de esta persona fallecida pues pueden o no ser trasplantados, pero ya médicamente y no necesariamente desde un punto de vista moral o personal. Oye, Hugo, pero también lo que tendría que tomarse en cuenta, y me parece que es fundamental, son las condiciones en las que se retiran los órganos y que, bueno, tú ya estás muerto y pues evidentemente ya cómo se haga pasa a segundo plano, ¿no? Pero también es parte como de la imaginería, de cómo te imaginas, pues, cómo es este proceso de obtener tus órganos y luego donarlos. Tendría que haber un celo respecto a la dignidad que merece cualquier cuerpo, independientemente si está vivo o no está vivo. O sea, que nos garantizaran que en donde se va a hacer el retiro de los órganos, realmente se trate con dignidad a ese cuerpo inerte, pero finalmente un cuerpo que perteneció a la familia, y creo que a una persona que es miembro de una familia, y creo que la familia luego muchas de las veces ahí es donde encuentran los peros de cómo se retiran los órganos y qué, o sea, ¿a dónde van los órganos? Mira, yo creo que tienes toda la razón, ¿eh? Primero porque es una preocupación válida de todos los familiares, ¿no? Pero yo déjame hacerte dos reflexiones. Primero, incluso manifestando que uno es deseoso de ser donador de órganos, cuando fallezca, no necesariamente las condiciones de la muerte de cada persona pues pueden facilitar que sea donador de órganos. Así como no cualquier persona incluso que quiera donar sangre, pues puede donarla, ¿verdad? Es decir, hay unas ciertas condiciones físicas y médicas que necesitan pues tomarse en cuenta. Pero más allá de eso, también hay que decir en el otro aspecto que la necesidad de darle un trato pues particular al retiro de los órganos y a la posterior traslado y trasplante de los mismos, pues tiene que hacerse con ciertos cuidados médicos
que de alguna manera nos tendría que hacer pensar que no es ese canibalismo de, a ver, sácale y quítale y ponle, ¿verdad? Es decir, yo creo que va un poquito más allá de eso. Pero yo creo también una cosa, Marcela, que nos hace resistirnos, yo creo que nos lleva un poco a un pensamiento tal vez un poquito más moralista o más apartado de una realidad práctica de ayuda a nuestros conciudadanos, a nuestros compañeros de vida, que son todos los demás ciudadanos que quedan vivos, ¿no? Yo creo que eso es lo que tal vez tendría que hacernos pensar en cómo puede uno realmente trascender como persona a partir del fallecimiento y de que uno pues no necesitará ya esos órganos en el futuro. Tal vez ahí es donde tendríamos que centrarnos un poquito más y apartar un poco de nuestra mente pues aquellos tabús o aquellas cuestiones que se quedan en la mente al pensar que se van a extraer los órganos físicamente. Y claro que es un shock, yo me imagino a mi propio cuerpo siendo extraído en sus partes y bueno, pues no deja de ser chocante de imaginarlo, pero sin embargo yo creo que el resultado es tan positivo que vale la pena. Hay que leer más al respecto, porque no siempre estás en condiciones de ser donador, aunque tú hayas querido ser donador. O sea, no siempre están los órganos vivos y en las condiciones adecuadas para ser donados. Hay un montón de peros, ¿sí? Pero hay que meterse a investigar un poquito si es que hay algo en ti que te está sugiriendo que quieres ser un donador. Claro. Y bueno, yo también invitaría a los prolíficos legisladores del estado de Coahuila que pudieran eventualmente analizar este tipo de temas que realmente yo creo que sí significan un impacto positivo en la vida de los ciudadanos. ¿No te puedes arrimar a otra sombra? No, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacerlo a otras personas tal vez. Pero bueno, finalmente no deja de ser un tema interesante y que pocas veces se analiza y se debate en los congresos locales. Oye, a propósito de la pregunta de hoy, ¿cómo califica el desempeño de los legisladores laguneros en el Congreso de la Unión? También deberíamos de calificar el desempeño en el Congreso local, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Para quiénes están trabajando? ¿Para todos nosotros o para sus grupos de poder? Fíjate que yo también iría a otra cosa. Tal vez sería bueno que hubiera algún elemento de rendición de cuentas por parte de los legisladores, porque finalmente toman decisiones todos los días y muchas veces esas decisiones no son rebatibles, Marcela. Claro, no. Es decir, crean leyes que muchas veces son injustas y sin embargo pues las tenemos que acatar. Pero es que, ¿sabes qué? Nada más ellos se creen que son representantes de todos. Porque si preguntas de este lado, si realmente te están representando, si tu opinión, tu punto de vista, tu postura frente a un tema es compartida por ellos, pues generalmente te vas a quedar bailando. Esa es la verdad. Ahora, Hugo, cuando uno es donador de órganos y lo acepta, ¿cuándo le extraen los órganos? ¿Antes del funeral o después? Bueno, tendría que ser antes. Qué pregunta tan interesante, porque la verdad es que no se imagina uno, bueno, cómo sucedería eso. Pero primero hay que decir el cuerpo vivo, que necesita exactamente estar en condición de vida para retirarse. Sí, o sea, sí, ya sé, no. Generalmente cuando hay, por ejemplo, muerte cerebral, hay una serie de condiciones físicas. No quiero decir una barbaridad porque sabemos que hay muchos médicos que nos están escuchando, pero tiene que ser como en un instante, porque si el órgano no recibe el nutrimento necesario para que continúe vivo, se echa a perder. Pues ¿cómo? Pero bueno, yo he sabido de casos, recientemente una persona que falleció en Estados Unidos, ya muerta, le extirparon los órganos. Sí. Lo que pasa es que tengo entendido, y aquí un médico es el que con más puntualidad podría darnos el dato, pero tengo entendido que entre la muerte del paciente y la extracción y el posterior trasplante, no puede pasar más de cierto límite de acuerdo a cada órgano, ¿no? Correcto. Entonces, por esas condiciones, no todos los órganos pueden ser trasplantados de una persona deseosa de donarlos, ni por sus condiciones de vida o muerte podrían también ser utilizados. Pero sí, eventualmente hay que decir que sería antes del funeral el momento en el cual se extraerían, ¿verdad? Pues sí, por supuesto. Bien, y tenemos preguntas para ti del auditorio. Esto es lo que nos dice Mayela Rivera. Felicidades al doctor Hugo Morales, siempre aborda temas muy interesantes y no sé si él me pudiera orientar en cuanto a lo que son las AFORES,
tengo 2 años con una administradora de fondo para el retiro que nunca me ha enviado ningún estado de cuenta. La anterior sí me lo enviaba, esta no. ¿Qué puedo hacer? Bueno, definitivamente también hay que tomar en cuenta esto, les digo porque en la vida práctica resulta que muchas veces cuando se dan de alta en las Afores, pues por ahí erróneamente manifiestan el domicilio del patrón y muchas veces llegan ahí los estados de cuenta, de tal forma que pues muchas de estas veces sí se están generando los estados de cuenta, pero no llegan a nuestro domicilio. En este caso, yo, pues bueno, primero no tengo la posibilidad de tener una conversación así como para poder tener esta información, pero haría estas reflexiones. Primero, verificar que efectivamente los datos se encuentren correctos, que se dirija a su Afore y que verifique esa situación. Y segundo, es importante decir también que en muchos casos, bueno, cambiamos de trabajo o simplemente cambiamos de domicilio y pues no nos preocupamos por ir a hacer las modificaciones en relación a estas, ¿no? Eso sería lo primero. Pero vamos a imaginar que sí están correctos sus datos, que no se ha cambiado de trabajo, que no señaló el domicilio de su empleo para que lleguen estos estados de cuentas. Tendría que llegar de forma, no estoy seguro si trimestral o cuatrimestral, pero casi estoy seguro que es trimestral, este estado de cuenta. No llegaría mensualmente porque, bueno, pues los cambios son tan mínimos que de alguna manera la ley permite a las Afores que sean en estos periodos. Pero sin embargo, que lo hacen semestralmente. Pero sin embargo sí lo tienen que hacer. Uh-huh. Es decir, que no quiere decir que el hecho de que se amplíe este plazo les exenta de poderlos enviar. Entonces, en caso de que no los esté recibiendo, que pueda, en este caso, conducirse a Conducef, que hace unos segundos estaba aquí el representante en La Laguna, y que puedan conducirse, señalar cuáles son los datos de su Afore, cuáles son su número de seguridad social, y que sea por ese medio que se obligue a la Afore. Y bueno, finalmente recordarle que también tiene el derecho a cambiarse de Afore. Si no está recibiendo el servicio que ella está pretendiendo, pues tal vez lo deseable sería buscar alguna otra entidad que sí le dé el servicio que está esperando. Bien, pues sí, Mayela pudo haber realizado esa pregunta precisamente en la entrevista anterior que estuvo aquí Pablo Velázquez, el subdelegado Conducef, pero creo que está muy clara la explicación que tú das. Hubo un punto de contacto. Bueno, por supuesto, a través de GREM y mi correo electrónico que es hmorales@lagunalegal.mx.